Estamos en comunicación directa con Guillermo Pizarro, que es economista, para empezar a entender un poco esta situación, esta foto de la economía de nuestro país. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Gracias por la espera. Consultarte, Guillermo, este informe, ¿no?, que muestra una foto de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Llegar a fin de mes y no poder ahorrar tampoco, ¿no? Bueno, a ver, seguramente este informe está reflejando lo que es la caída en el salario real que se ha venido dando en los últimos tiempos, ¿no? O sea, ni siquiera no podemos hablar de una caída de este año o el año pasado. Venimos con una caída importante del salario real ya de hace bastante, con lo cual el poder adquisitivo se viene resintiendo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, el informe de consumo de INDEC marca que el primer trimestre del 2025 el consumo privado, digamos, fue récord de toda la serie que se mide desde el 2004. Una serie que tiene base 100 en el 2013 y este primer trimestre dio 105, o sea que el aumento en el consumo privado está en un nivel récord desde esa serie. Entonces, por ahí se contradicen las informaciones y va a depender de qué hay adentro de esa información, ¿no? Seguramente la UCA lo que mide es el poder adquisitivo y el salario, por supuesto, que se ha resentido y cada vez cuesta más llegar a fin de mes y poder hacer frente a todo. Pero por otro lado, el INDEC está mostrando en estas mediciones que el consumo privado ha aumentado y seguramente hay algunas distorsiones en estas mediciones, porque cuando habla de consumo privado no tiene en cuenta qué tipo de bienes se consume, simplemente lo que consume cualquier argentino donde sea que consuma. Entonces hay muchos que han viajado al exterior, por lo tanto han consumido y es un consumo que se mide aquí, se han abierto importaciones y está la posibilidad de traer productos importados de una manera un poco más libre, que también aumente el consumo. Entonces todo esto se mide como algo global, ¿no? Lo que deberíamos ir analizando es por capas y por nivel de ingresos, cómo Claro. va evolucionando el consumo, ¿no? Claro. Si este año, por ejemplo, es un año de récord de venta de Ferrari en Argentina. Ya se vendieron 6 o 7, leí un informe el otro día y hay otras tantas que están en camino. Entonces, hay sectores que a lo mejor pueden consumir una Ferrari. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se ha retrasado un poco, porque hubo la posibilidad del blanqueo el año pasado y hoy tiene los dólares disponibles, o una serie de variables, porque puede haber, no en el caso de estos autos, pero también ha sido récord de venta de autos en general, que también impulsada un poco por la aparición del crédito. Entonces hay que analizar qué estamos midiendo y qué segmento, ¿no? Seguramente los segmentos más pobres y más vulnerables, que gastan todo su ingreso o la mayor parte de su ingreso en alimentos, lo ven más resentidos porque son Claro. los que se han quedado sin trabajo, los que están en una situación informal, trabajan pero de manera informal, que tienen un atraso con respecto a la inflación mayor todavía que el asalariado formal. Entonces, hay una serie de aspectos que miran en el mercado y hay que introducirse en este mercado, en el mercado laboral, en el mercado del consumo, para ver la situación y la relación y la situación real de cada segmento y del poder adquisitivo. Este año hemos tenido también mucha gente que viajó al exterior. Sí, es verdad. Entonces, por un lado tenés consumo que se está haciendo afuera y no se hace en Argentina, entonces tampoco se está viendo en devolución del PBI, porque che, este consumo que antes se hacía acá, ahora se hace afuera, muchos no vacacionan en Argentina, sino que vacacionan afuera. Antes a lo mejor comprábamos algún producto acá y ahora lo importamos. Entonces se va cambiando esa composición, lo que hace que el consumo haya aumentado, no se vea en un crecimiento en el producto, y por supuesto hay sectores que les cuesta llegar a fin de mes o no llegan directamente a fin de mes, y que los servicios se han encarecido mucho, el alimento se ha encarecido, si bien los precios se han mantenido. De hecho, en algunos productos ha habido deflación también. Pero cada vez cuesta más y es una realidad porque el salario real todavía no se recompone y no se va a recomponer en la medida que la economía no crezca. Claro. Guillermo, dentro de tu percepción y de lo que analizás como economista, ¿hay una estanqueidad en el consumo? ¿La gente ha bajado el consumo de aquellos artículos de consumo masivo? Bueno, como te decía, según este informe de INDEC, el consumo global aumentó, el consumo per cápita se redujo un poquito, todavía, o sea, aumentó un poco, pero no tanto como el global, quiere decir que hay sectores que pueden consumir más que otros. Sí. Ahí tenés otro dato importante. En los supermercados dicen que, según
lo que hizo el supermercadista, está ahí bastante quieto el nivel, o sea, sin un crecimiento en el nivel de consumo, y ahí es donde deberíamos hacer el análisis, porque ahí es donde están los alimentos, básicamente, y el que consume, los sectores que más consumen de su ingreso en alimentos van al supermercado, hacen la compra del mes. También se ha aumentado la venta en los negocios de cercanía, se fue dando también ese cambio según algunos análisis. Pero obviamente que el consumo está ahí contenido en esos sectores, en esos niveles, y como digo, han aumentado el consumo de algunos bienes durables, porque hay sectores que hoy pueden acceder, y los sectores más vulnerables son los que, como siempre, están más complicados. Y el asalariado, obviamente que la viene trayendo complicada, porque el salario real no se recompone. Entonces la inflación te afecta el poder adquisitivo, y obviamente que tenés que controlar el consumo. A pesar de esto, recién leíamos un informe de la Unión Industrial de Córdoba respecto a un mapeo del mes de mayo, y en esta circunstancia que vos planteás, Guillermo, el empresariado tiene en un gran porcentaje expectativas, ¿no? Si bien reconocen un escenario complejo, pero hay expectativas en lo que viene. Sí, sí, por supuesto. A ver, el hecho de empezar a acomodar la macro, de estabilizar la economía, de estabilizar el tipo de cambio, que a nivel macro se contenga el gasto público y que no haya un déficit fiscal, hace que permita que la economía sea un poco más predecible, que no vaya a haber grandes corridas, porque normalmente los problemas y las corridas se producen cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa. Por supuesto que falta mucho por hacer. Ayer, antes de ayer, en el informe del MSCI, Argentina podría haber sido, o se esperaba que tal vez sea recategorizada a emergente. Todavía no se hizo, porque dice que a Argentina le faltan muchas cosas por hacer, y eso es un indicador que el mundo también está mirando. Está relacionado, por supuesto, también el riesgo país, que tampoco baja, porque hay cosas que faltan hacer. Y Argentina va a crecer en la medida que lleguen inversiones, que lleguen inversores con recursos frescos, ¿no? Y hasta tanto el mercado o la macro no se ordene un poco más, que falta todavía, se ha hecho mucho, pero falta mucho, va a ser difícil que Argentina arranque. Si bien se están viendo algunos brotes verdes por sectores, y esto va a arrancar por sectores, hay sectores que van a empezar a crecer y otros que van a estar más rezagados, como se da normalmente en la economía. Pero creo que sí, que se están empezando a dar las condiciones para que Argentina vuelva a crecer. De hecho, este año va a crecer, pero es un crecimiento comparado contra un 2024 de un ajuste muy fuerte y una caída muy importante. Una economía que venía cayendo, le pusimos un ajuste y cayó más, por supuesto. Claro. Pero lo grave que tiene Argentina es que es un país que no crece prácticamente desde el 2011, un PBI estancado, y eso es muy grave para cualquier economía, con una economía donde la población sigue creciendo, pero el PBI es el mismo, por lo tanto el PBI per cápita cae, donde las irregularidades en la macroeconomía hacen que sea difícil en Argentina decidir una inversión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar reglas claras, generar seguridad jurídica, y eso lleva tiempo, eso no se consigue un día para el otro, porque además la confianza se gana con el tiempo. Es como cualquiera de nosotros que vamos a pedir plata prestada a un banco y no devolvemos, obviamente no nos prestan nunca más, y para recuperar esa confianza lleva tiempo. Bueno, eso le está pasando a Argentina. Sin embargo, estamos ya en el radar de los inversores. ¿Por qué? Porque Argentina viene haciendo cambios que son vistos como positivos. Así que esperemos que esto también estamos ya cerca de unas elecciones, que están todos atentos a ver qué puede pasar en octubre, si el gobierno va a ratificar o no con el voto popular su rumbo, en función de recibir apoyo o no de la gente. Así que todavía hay mucho camino por recorrer y va a seguir siendo difícil. Bien, Guillermo, gracias como siempre por el tiempo y la predisposición. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Chao.